No sé si Humelby me dijo que ella estaba por acá conectada. Un momentito, por favor. Oh, ya. Un momentito, ¿sí? Perdone. Muy bien. Listo. Perdonen que justo me había escrito que estaba ingresando, ¿sí? Am, pero yo asumí que ya estaba acá con nosotros, Humelby. Pero bueno, ella presentó recientemente su examen y pues como ustedes saben, gustosamente pues aceptó también la invitación. Solo voy a esperar que se termine de conectar. Permítame. Sí, disculpe que no vi el mensaje a tiempo bueno, cuando inicio clase, pues normalmente me desconecto o me desatiendo ya del el teléfono, ¿sí? Entonces, bueno, en lo que se conecta un Melvi que está ingresando, me escribió ahorita, veo acá algunos nombres. Yo sé que hay algunas personas y quizá algunos de los que acaban de ingresar, espero no equivocarme, pero sé que muchos de ustedes también ya han presentado. Veo algunos nombres, ¿verdad? Acá por chat también tengo iPhone 8, tengo a Jenny. Jenny, bienvenida, buenas noches. Sé que es una luchadora. También Buenas noches, espero profe. pronto tener la historia de Jenny, de verdad que es una historia de mucha motivación. Yo sé que Jenny lo valora, ¿sí? Yo sé que para así como ella, así ¿Cómo como es? ustedes, no ha sido fácil, ¿verdad? Este proceso, pero no desistamos. Cuando tenemos una razón, ¿verdad? Cuando tenemos un propósito, créanme que valdrá mucho la pena. iPhone 8 tengo acá, la mano levantada. Buenas noches. Buenas noches, profe. Yo soy de Florida, de Naples. Yo estuve en diciembre y en enero con usted. Me tuve que salir del curso y tuve que regresar de nuevo. Tengo mi examen por tercera vez la semana que viene. Ok, excelente. Fui Vamos a... 2 veces y fue fatal. Sí, gracias por compartirlo. Fue fatal. Miren, saben, tenemos que tener mucho cuidado con el autosabotaje, ¿sí? He hablado muchas veces del autosabotaje porque a veces les digo, y en el caso, ¿verdad? Que nos comentan que ya había presentado anteriormente 2 veces, he visto casos a veces que sacamos una nota fallida y nos desplomamos, nos destrozamos totalmente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? De no caer, o sea, es decir, que somos seres humanos y es normal, es parte del proceso fracasar. Y perdonen que lo diga así, pero, ok, no lo logré, regreso y vuelvo con más fuerza, pero no nos sintamos porque es parte del proceso, es parte de mi historia, ¿sí? Entonces no desistamos, ¿verdad? El caso ahorita estamos ya para una semana, bueno, regresamos, analizamos la causa, sanamos la herida, pero lo más importante es que nosotros estemos bien emocionalmente, ¿sí? Eso es lo más importante porque podemos tener todo el contenido, ¿verdad? Pero si estamos mal emocionalmente, créame que nos va a dañar bastante en el proceso del examen, nos va a dañar. Entonces tenemos que No, estar yo, pensando, yo estoy bien emocionalmente. Yo, ejemplo, la primera vez yo fallé porque cuando yo entré al examen nunca me explicaron, tú sabes, el examen me salió primero 100 preguntas y cuando me faltaban 15 minutos para terminar, me aparecieron las otras 50. Nunca me explicaron nada, tú sabes, bueno, ahí lo suspendí. Cuando me presenté la próxima semana, lo había visto usted en YouTube ok, y solamente lo escuché como 2 o 3 veces porque yo trabajo para mí, yo limpio casa y yo puedo tener la oportunidad, yo voy trabajando, pero voy escuchando los videos. Y cuando me presenté al segundo examen, lo suspendí también, pero por lo menos aumenté de punto de la primera. Yo dije, wow, valió la pena escuchar el profesor por YouTube. Y ahí fue cuando me inscribí con usted.
excelente. pero por problemas personales me tuve que salir y entonces tuve que regresar de nuevo. Y yo tengo el libro, yo soy de que tú sabes, tomo muchas notas, pero entonces ya para la agencia que voy a trabajar como que ya me están presionando, que necesito presentarme. Entonces lo que más necesito son hacer varios quizzes, tú sabes, como para sentirme más preparada para el examen que es la semana que viene. ¿Ok? Y es primera vez que hablo, porque nunca hablo, porque siempre sale iPhone 8, pero me daba pena hablar. Ok, no, no hay problema. Claro que con mucho gusto, saben que me pueden escribir con toda confianza y yo con mucho gusto puedo apoyarles en los recursos o lo que ustedes necesiten, pues para eso estamos, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿verdad? Para que no se limiten, que con toda confianza a los que no tengan mi número, igual se los voy a poner a un momento acá en el chat para que lo tengan y me pueden escribir. Perdonen que a veces me demoro un poco en escribir, pero aunque sea tarde, créanme que pues trato de responderles. Y ahí algunos Yo, pues me van a hacer. yo le escribí ya hace como una semana y pico, pero bueno, usted no me ha respondido. Hoy llamé a la escuela, tú Oh, sabes, porque necesito quizzes para poder prepararme. en la plataforma está, pero a mi número, les digo Sí, yo. sí, Ahorita, no, yo le escribí a su número, a WhatsApp, pero hace rato ya de eso. Hará como una semana, 2 semanas. bueno, si me escriben nuevamente, es posible que a veces dejo Ok. mi teléfono, o sea, o leo el mensaje. Miren, si leo el mensaje y no lo respondo en el momento, se me traspapela, ¿sí? Perdón si no respondí en el momento, pero pues escriben otra vez, por favor, para yo tenerlo ahí fresco, ¿ok? Ok, gracias, profe. Con mucho gusto, ¿no? Y vamos a sacar esa licencia, vamos a sacarla, por favor. Sí, cuando yo Sí, me vamos, como decimos a los cubanos, a la tercera va la vencida. Correcto, ¿sí? No, y cuando yo digo estar bien es creer en nosotros mismos, sentirnos seguros de nosotros mismos, a eso me refiero, ¿verdad? Estar bien emocionalmente, porque les digo, podemos tener todo el contenido, ¿verdad? Podemos tener todo el contenido, pero si dudamos de nosotros mismos, si tenemos miedo de nosotros mismos, eso es el autosabotaje, ¿verdad? Y nosotros nos estamos afectando ahí, ¿listo? Entonces, un momentito, ok. Tengo acá... ok, ahora sí tengo a Jumelvi. Disculpen ahí que me había extendido con esta parte, pero tengo a Jumelvi. Buenas noches, Jumelvi. No sé si puede activar ahí la cámara y su micrófono. Ella nos acompaña el día de hoy, que vi que ya me escribió por acá. Em, Listo, aquí estoy. Jumelvi, buenas noches. Un Buenas momento. noches a todos, ¿cómo Voy a, están? voy a dejar de compartir un momento aquí la pantalla y me voy a quedar aquí con Melvin. Buenas noches y gracias ahí. Perdón que asumí que ya tenía el enlace y bueno, estaba aquí seguro y ya luego vi el mensaje, pero gracias por aceptar la invitación. Así que bienvenida. Jumelvi pues acaba también de presentar. Si nos puede comentar un poquito, Jumelvi, ¿verdad? ¿En qué estado presentó? ¿Cuántas veces ha presentado? ¿Cuánto tiempo le llevó ese proceso? ¿Qué fue lo que le ayudó a usted que nos pudiera recomendar, verdad? Para los que están acá, todo el equipo de todo el grupo que está acá preparándose, ¿qué es lo que usted les aconseja que le ha ayudado a usted? Porque yo sé que todos tenemos diferentes formas de aprendizaje y aprendemos de diferente forma, ¿no? Entonces, para que pues eso también pueda ayudar a los demás, ¿ok? Así que Claro bienvenido. que sí, Noemi. claro Gracias que por sí. compartir. Bueno, yo presenté en el estado de la Florida, en Miami. Comencé todo este proceso desde noviembre, que una amiga me motivó a que empezara y me inscribió en Excel. Y comencé en Excel y terminé el curso de Excel, terminé la prelicencia y me sentía que no sabía nada. Sin embargo, repetía y repetía, repetía los módulos y los quizzes, tratando de entender y buscarle el sentido a todo, porque al principio es súper confuso, la traducción es malísima, ya lo sabemos. Y fui y presenté, le puse fecha al examen y fui y presenté la 214, que Muy es bien. solamente la de salud. Mi amiga me dijo, presenta solo la 214, después vamos por la de vida. Y yo, ok, hice todo mi Excel, hice todo lo que tenía que hacer y cuando fui, yo creía que lo iba a pasar con lo poco que yo sabía y saqué 65 sobre 70. Me sentí malísimo, me di cuenta que no sabía, que estaba confundida. Total que ella me dijo, vuelve a estudiar, volví, pedí una prórroga en Excel, volví a estudiar, traté de coger notas, traté de buscar los significados de las palabras, ni siquiera sabía que era un jinete, por decirles algo. Estaba súper perdida. Y
lo volví a presentar la segunda vez, la 214 otra vez, y volví otra vez a sacar 65 sobre 70. Salí súper frustrada, quería llorar, me sentía malísimo. Y yo misma me dije, no, yo creo que esto ya no es para mí, o sea, ya no tengo la misma capacidad de memoria porque cuando tenía 20 años era una cosa, ahora es otra. Tengo tiempo que no estudio y tengo muchas cosas que hacer, trabajo todo el día, llego cansada 8, 9 de la noche, a veces hasta las 10, y yo decía, no, no puedo, no me da. Y definitivamente ya 2 veces la he hecho, o sea, ¿cuántas veces la voy a hacer? Ya, yo me sentía mal conmigo misma. Empiezo a buscar en YouTube, gracias a Dios, empiezo a buscar en YouTube y de repente no sé cómo apareció el profesor. Apareció el profesor, empecé a escuchar los videos, vi las clases, entendí en esos videos, vi como que 2 videos, entendí y dije, bueno, señor, esto es una señal de que yo tengo que hacerlo. Y nada, gracias a Dios, porque toda la gloria es para Él. Me inscribí con el profesor y empecé mi trayectoria. Duré 2 meses. El primer mes empecé a entender. Cuando entré en el grupo me sentía perdida porque habían compañeros que como que ya estaban adelantados. Después lo entendí. Y yo decía, pero ¿cómo saben tanto y yo no sé nada? O sea, yo decía, ellos trabajan mínimo en una compañía, ya tienen tiempo trabajando, yo estoy perdida, no entendía nada, pero yo veía que el profesor decía, espérense, tengan paciencia, van a llegar a ese punto. Y es así, porque es como un ciclo que da una vuelta y uno llega al punto donde empezó. Y esa repetición, y esa repetición, y esa repetición, uno va aprendiendo. Y los compañeros intervienen, preguntan y uno va aprendiendo. El primer mes, terminé el primer mes, ya tenía idea de los significados, los conceptos y dije, me hace falta un tiempo más. Pasé el segundo mes estudiando con el profesor, haciendo los módulos en el poco tiempo que tenía y de repente oía que el profesor decía, pónganle fecha al examen, pónganle fecha al examen. Pero como ya yo venía con la frustración de esas 2 pérdidas que había tenido, era como que no me atrevía y sinceramente yo decía, bueno, trataba de decir, bueno, no tengo que tener no tengo que ser cobarde, tengo que arriesgarme, tengo que ponerle fecha. Hasta que le puse fecha hace ya 4 semanas, le puse fecha para 3 semanas, como que dije, le puse fecha hoy, en 3 semanas presento. Y es como dice el profesor, si uno no le pone fecha, uno lo va dejando y lo va dejando y uno piensa que no sabe, uno piensa, no, me falta un poquito más. Ah, hoy aprendí una cosa nueva, que es verdad. Hoy aprendí otra cosa nueva, que es verdad. Pero esa repetición y esa presión que uno mismo ejerce sobre uno, de que sabe que viene el examen en un tiempo determinado, te ayuda a esforzarte más. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo oía los videos del profesor absolutamente todo el tiempo que tenía libre. Yo iba en el carro, yo manejo mucho porque trabajo una distancia larga. Desde que yo me montaba en ese carro, yo ponía los videos. Tenía un tiempo libre en mi trabajo, yo ponía los videos. Iba escuchando, iba escuchando, iba escuchando. Ya cuando le puse fecha al examen, lo que hice fue que agarraba las clases. Cuando el profesor da la clase, por ejemplo, de anualidades, empecé a escribir la clase y empecé a coger notas. Y empecé a complementar todo con otros videos que hablaban de anualidades y agarré un cuaderno y empecé a hacer todas las notas. Después pasé a discapacidad, hice todas las notas. Después pasé a seguros de vida, hice todas las notas y así fui. Luego agarraba el cuaderno y empezaba a estudiar y empezaba a estudiar. La repetición más esas notas que yo tomé fue lo único realmente que yo implementé para yo poder ir y presentar el examen. Y no presenté la 214, esa fue otra. Yo le dije al profesor, ¿qué me aconseja, profesor? ¿Voy por la 214 o voy por la 215? Vamos. Y el profesor me dijo, como siempre nos dice, vayan por la 215. Aparte, hice los quizzes que él manda. Él también nos ha mandado unas guías de estudio. Yo las imprimí y hacía esas guías. Hice esa guía como, hay una que la hice 2 veces, o sea, la imprimí, la hice y después la volví a imprimir y la volví a hacer y la otra también hice lo mismo. Los quizzes los repetí
y más las notas del cuaderno. Entonces cuando él me dijo, ve por la 215, el profesor me dijo, ve por la ¿Por qué? 215. Perdón, tengo un micrófono, perdón, le vamos a silenciar. Ahora sí, perdón, Jumer. Ajá. Cuando usted me dijo, ve por la 215, yo le pregunté a mi compañera en la que me metió, le dije, ¿tú crees que yo deba? No, 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 vete para la 214, no te arriesgues, es demasiada información, no lo hagas. Pero yo dentro de mí yo estaba como que segura porque de verdad que, profesor, las clases que usted da son, son magistrales, gloria a Dios por eso. Y yo decía, no, pero o sea, yo sé que no es difícil, es mucho material, sí, pero no es difícil. Y entonces yo dije, yo le voy a hacer caso al profesor. Entonces yo dije, no, yo agarré y me escribí en la 215. Y en la noche antes de yo presentar, yo no dormí como por 4 noches, tenía pesadillas. En la noche antes de yo presentar, yo dije, ¿será que yo tenía que agarrar la 214? Y después dije, no, no, no. Y fui y la presenté, gracias a Dios, la semana pasada y la pasé. Y la pasé y les digo que el 80% de lo que va en ese examen es lo que el profesor da cuando le dice pregunta de examen, es pregunta de examen, literal. Yo estaba ahí, como dicen todos mis compañeros que han pasado, y yo me acordaba, palabra clave, te están preguntando esto, vete para los que están hablando de vida, no están hablando de salud. Todo lo que él dice, todas esas claves hay que considerarlas porque salen. Hubo una parte que fue la que menos notas saqué, que fue en los estatutos. Y yo me lo presentí porque fue lo que menos estudié. Esa parte sale, las últimas 50 preguntas fueron de los estatutos y fue la que peor me fue porque fue la que yo no estudié esa parte. O sea, esa parte medio le pasé por encimita, pero no me dediqué a los estatutos. Y esas 50 preguntas casi, no sé, 30 eran de los estatutos. Pero bueno, gracias a Dios que la misma repetición, el sentido común, el manejar los conceptos, como dice el profesor, es justo lo que uno necesita para uno poder pasar el examen. Así es. Gracias, Jumelvi. Yo sé que pues no fue fácil y es lo mismo que les digo a todos. Gracias por esa motivación, ¿verdad? Porque a veces creemos eso, ¿verdad? Yo sé que algunos ya tienen una y van a sacar la otra, o otros pues solo van porque van a trabajar en un área específica, pero si estamos indecisos, ¿verdad? Como dice Jumelvi, siempre por muchas razones vayamos por la 215. Es muy poca la diferencia en preguntas que ustedes pueden encontrar de uno y otro, ¿verdad? Pero es decir que si nosotros hacemos solo una, vamos a profundizar más en ese tema. Si hacemos la otra, los exámenes regularmente profundizan más en ese tema. Ahora, si hacemos la 215, los conceptos son más generalizados y hay muchos conceptos que se relacionan entre vida y salud, hay muchos conceptos similares y eso nos ayuda a comprender. Estatutos, vemos muchas preguntas similares porque recuérdense que existe la Nike, ¿verdad? Que hemos hablado de esto. Entonces, el objetivo de la Nike es que las leyes de cada estado pues tengan sintonía, ¿no? Es decir, que se relacionen, entonces que se mantengan estándar o estandarizar esas leyes, ¿verdad? Que es el concepto correcto. Entonces, es mejor ir por la 215, ¿verdad? Y en la parte de estatutos, presten mucha atención más que todo a los números, ¿verdad? A las multas, a todos estos detallitos que a veces son los que varían de un estado a otro. Pero ustedes van a ver, como Jumelvi lo dice, o sea, hay preguntas que ven en la parte de estatutos que son de temas generales, que ya conocemos y como ella menciona nuevamente, ¿verdad? El sentido común, cuando conocemos los conceptos, vamos a poder comprender esos términos y eso nos va a ayudar a dar con la respuesta. De verdad, Jumelvi, muchísimas gracias por compartir. Sé que eso sí me da mucha motivación. Yo sé que no es fácil y justo, ¿verdad? Escuchábamos eso al inicio, que a veces nos frustramos, que presentamos una, dos, y de verdad que ya nos da miedo volver a presentar. Pero bueno, Jumelvi presenta la de salud primero, que es la 240, ¿verdad? Presenta la de salud primero y luego dice, no, bueno, voy ahora por la 215. Y ahí va el golpe de eso. Así que mucho Pues, éxito, Melvi. Felicidades. Tengo, antes que se nos vaya, gracias. Eva, tengo la mano levantada. Sí, tiene el micrófono apagado, ¿sí? Carmen, perdón, Carmen, buenas noches también. Bueno, yo creo que fue un aplauso, ¿verdad? Más que era una manita, ¿sí? Ambas, profe, perdón, yo no encuentro la manita levantada aquí, no la encuentro. Ok, ok, Carmen. Solo permítame, voy con Eva y ahorita voy con Carmen, ¿sí?
Eva, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, es mi segunda clase. Bienvenida. Gracias y felicito a la compañera que escucho Gracias. su testimonio. Y pues yo, como ya le había comentado, yo también fui 2, saqué muy bajo puntaje también. A mí lo que pasó que fue que me metieron ahora sí que al ruedo sin saber nada. Y fui a hacer lo de como ella a la prelicencia y me dijeron las compañeras, no, ya, tú pasaste y ya puedes ir. Entonces, pues yo no sabiendo nada, yo dije, no, pues yo creo que es igual que aquí. Fui y no, nada que ver. Entonces volvimos a estudiar ahí todas, entre todos. No, ya, me preguntaban, no, ya puedes ir. No, fui y pésimo, como les dije, yo saqué 41. Entonces ahí, pero de eso yo no he dicho, ya no lo voy a hacer. O sea, yo digo, lo tengo que hacer, lo voy a sacar, aunque vaya 100 veces, pero lo voy a hacer. Entonces, ahorita lo que me estoy, como dice, concentrando, como ella dice, voy a estar a notas y como dije, aquí todo es en inglés el examen, pero es un reto que me puse. Entonces, lo voy a hacer y cada palabrita que como sensualista y eso lo busco en inglés porque digo, eso se me tiene que quedar y tengo que atarlo con lo del inglés porque es muy diferente. Entonces, en eso estoy. Y una preguntita, bueno, felicidades y mucho éxito. Nos vemos en la cumbre, como dice el maestro. Gracias, Esperemos amén. en Dios que todo sea así y bueno, muchas felicidades. Gracias, amén. Gracias. Y Gracias. adelante, adelante. Muchas gracias. Gracias, Eva, por su mensaje. Voy con Carmen antes de ya ir terminando esta sección. Carmen, que tenía ahí la manita levantada, que eran ambas, pero no sé si había algún comentario. Sí, claro. No, para extender mis felicitaciones a la joven, de verdad que es admirable porque cuesta. Después daré mi testimonio porque voy camino a la cumbre con ustedes. Amén. Pero eso que ella, Dios mediante, pero eso que ella comentaba de la indecisión con respecto a la licencia, yo estoy en esa y me inscribí para para la 214, pero mi lucha es por la 215, que incluye ambas, vida y salud. Ya luego usted, maestro, me dará las observaciones del lugar, así como se lo comentó a, ay Dios, ¿cuál es su nombre? Humelvi, Humelvi. Humelvi. Entonces, porque sí que tengo una lucha con ese tema y no me veo asistiendo 2 veces a pasar por este proceso. No, por eso vamos de una vez con todas. Con todo. Exacto, no es fácil, no es fácil. En mi caso, mi memoria, yo tenía miedo de mi memoria. Yo decía, ay, Dios mío, es tantas cosas, pero uno se tiene que arriesgar y de verdad que el profesor nos prepara para eso, de verdad, nos prepara bien. Y después yo decía, lo peor que pueda pasar es que no lo pase y vuelvo, y vuelvo. Eso fue lo que me dije a lo último. Lo peor es que no lo pase y bueno, todavía me quedan más oportunidades, vuelvo. Pero ya una vez que uno está montado, uno tiene que seguir adelante, Con todo. sin rendirse. Felicidades. No, pero Gracias, igual, gracias por igual. los comentarios. Y bueno, Humelvi, de verdad, muchísimas gracias por compartir, porque sé que es de mucha motivación para, ¿verdad? Para todos aquellos que escuchan su experiencia. Le deseo mucho éxito y bendiciones en su carrera. Y bueno, Gracias, profe, gracias, valga la pena. Y bueno, ya me lo gracias. dijeron, así que nos vemos en la cumbre. Sí. Amén, amén. Gracias, que Dios lo Bueno, bendiga y que lo siga usando porque de verdad fue de bendición para mi vida y sé que para todos los que estamos aquí es de bendición y todos lo apreciamos y vale. nosotros también le deseamos lo mejor. Yo le deseo lo mejor. De Gracias. verdad, gracias, que Dios lo bendiga. Y a todos felicidades y hacia adelante, que nos vemos en la cumbre. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias. luego, gracias. Muy bien. Bueno, ya ahí tenemos un push de motivación, ¿verdad? Ya vieron el caso de Humelvi. Sí se puede. Así que vamos a ponerle fecha a su examen. Los que no tengan fecha para su examen, por favor, pónganle fecha a su examen. Saben que eso es parte de, porque eso ya me da una meta. Eso ya se convierte en una meta y ya tengo, ok, 2, 3 semanas, ok. Eso me obliga a esforzarme, a comer esa mía extra y prepararme para
presentar esa prueba. Y sí, y si están indecisos, si la 214 o la 215, no, o sea, no lo pensemos. Si estamos en ese proceso de no sé cuál, no, definitivamente vamos por la 215, ¿sí? El mismo tiempo de preparación se van a llevar con una que con las dos, se los aseguro. Así que eso no lo piensen, sino que si están en esa decisión, vamos de una vez por las dos. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Vamos a hablar de los principios básicos. Esta parte es importante. No los quiero cargar de información ahorita, pero sí me interesa el objetivo de esta clase y bueno, y de todas, es que comprendamos cómo funcionan los seguros, ¿verdad? Porque si yo comprendo cómo funciona, cómo rota esa pieza, no importa cómo me lancen las preguntas. ¿Por qué? Porque yo conozco los conceptos, ¿sí? Entonces veamos aquí seguros de vida. Miren, esto normalmente se divide en vida, anualidades. Las anualidades van dentro de los de vida, salud y accidentes, ¿verdad? Estas 4 áreas. Y como un quinto punto podemos ver estatutos. Entonces, así lo vamos a desglosar el tema de seguros. Veamos acá este mapa y lo he... miren, este mapita que ustedes ven acá se ve tan sencillo y bueno, ¿sí? Créanme que al principio, cuando nosotros agarramos la teoría, ¿qué pasa esto para acá? Cuando agarramos la teoría, vemos texto y texto y texto y no le encontramos forma, ¿verdad? ¿Para qué sirve un mapa? ¿Verdad? Ustedes miran el planeta Tierra. ¿Para qué sirve el mapa? Porque me ayuda a ubicarme, ¿sí o no? Es decir, yo estoy en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, para buscar África, ¿dónde lo voy a buscar? Para buscar China, ¿dónde lo voy a buscar? Para buscar Brasil, ¿dónde está? ¿Verdad? Pero no puedo decir, bueno, yo estoy aquí en Colombia, ¿verdad? Estoy estudiando Colombia, pero estoy en Estados Unidos, o sea, estoy perdido. Tengo que ubicar dónde en la parte del mapa está Colombia. Si me presentan una pregunta de, vamos a ver, ¿qué comen en España? Entonces me voy yo a buscar a Argentina o a Chile por allá, a ver, o sea, estoy perdido en el mapa, porque no tiene relación uno con otro. Lo mismo pasa con esto. Entonces, el objetivo de este mapa, que se mira sencillo, me llevó mucho tiempo de verdad trabajarlo, ¿verdad? Pero el objetivo de esto es simplificarlo. Nosotros hablamos de aseguradoras, porque el objetivo es sacar una licencia de agentes de seguros. Hay una diferencia entre ser proveedor y entre ser asegurador. ¿Qué hace una aseguradora? Primera pregunta. Ayúdeme. ¿Qué hace una aseguradora? Paga biles. ¿Cómo? No escuché. Alguien me dijo ahí, pero no lo escuché. Vende riesgos. Ok. No, Ok, pero paga mire, biles. paga. Gracias. Palabra. Una aseguradora lo que hace es pagar biles, pagar facturas. Eso es lo que hace una aseguradora. No es a dónde voy si me paga o no me paga, ¿verdad? En algunas están dentro de la red, me cubre y si no, pues bueno, presento facturas, pero siempre están limitados al UCR, ¿verdad? Que es según la parte geográfica del país, es como me va a cubrir. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos de aseguradores, solo encontramos dos lados, ¿verdad? Dividimos el mapa en dos, o nos vamos para allá, o nos vamos para allá. O nos vamos por el lado del gobierno, o nos vamos por la parte privada. Entonces, ¿el gobierno es un proveedor de seguros o un asegurador? ¿Un proveedor de seguros o un proveedor de servicios? Seguros. Proveedor de seguro. El gobierno es un proveedor de seguros. ¿Por qué? Porque el gobierno paga facturas. Factura. ¿Sí? El gobierno no tiene hospitales privados, no tiene hospitales del gobierno, como en muchos de nuestros países que están los hospitales del gobierno, no. O sea, el gobierno dice, bueno, peléense por el servicio, yo lo que voy a hacer es pagar. Ya el que dé el mejor servicio, pues bueno. Entonces, el gobierno da servicios, pero el gobierno, su objetivo principal no es lucrar. El objetivo es dar una protección, una ayuda a la sociedad, ¿verdad? A las personas. Y la parte privada, su objetivo es hacer negocios. Entonces, en la parte del gobierno, como es una ayuda, los beneficios son Reducidos, limitados. ¿verdad? Sí, están reducidos, gracias, Patricio. O sea, están limitados, ¿verdad? Yo no le puedo exigir, ¿por qué? Porque para yo exigirle al gobierno, ¿qué tengo que hacer?
pagar más impuestos, ¿sí? A medida que yo pago más impuestos, pues bueno, voy a recibir un poco más. Pero al final, si yo quiero exigir, pues entonces me voy por la parte privada. En la parte privada, ¿qué es lo que habla? Ok, ¿cuánto pago? También así voy a recibir. Ahí ya puedo exigir. Entonces, el gobierno provee lo que vemos acá, ¿verdad? Medicaid es para personas Mayores. De bajos recursos. De bajos recursos. de bajos recursos, ¿sí? Personas de bajos recursos. El Medicaid con ID al final, ¿sí? El Medicaid, ¿quién lo provee? Gobierno. Gobierno. El El gobierno. gobierno. ¿Qué gobierno? El gobierno federal y estatal. Gracias, Patricio. El Medicaid lo provee el gobierno federal y se administra a nivel estatal, pero es Federal. financiado Los dos. Por el federal. por los Por los dos. dos. Por los dos, sí. Ahí ya les lancé una pregunta de examen, ¿verdad? Acuérdense que el Medicaid es financiado por ambos. No es solo uno o solo otro. Es por los dos o ninguno. Porque esa es una conchita de mano, ¿verdad? Ustedes me enseñaron esa palabra. Conchita de mano, ¿no? Entonces ahora ya me la sé y la uso continuamente. Ese me pegó. Pero bueno, esa trampita que le lanzan a uno. El Medicaid no es financiado solo por el gobierno federal ni solo por el gobierno estatal. Es financiado por ambos. Luego encontramos el Medicare. El Medicare es para todas las personas que pagan impuestos y que están legalmente en Estados Unidos. Es un seguro médico, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes pueden aplicar al Medicare? Cumpliendo estos dos requisitos, claro. Personas Mayores que de hayan Mayores pagado de los... 65 años. 65 años. Ok. Yo tenía entendido que era solamente para ciudadanos. No, Karen. Es, si usted, o sea, si una persona está legalmente, es decir, si tiene su residencia, ¿verdad? Y paga impuestos, tiene derecho a reclamar el beneficio. O sea, el requisito es estar legalmente en Estados Unidos y pagar impuestos. Esos son dos que van de la mano. O sea, una persona puede haber nacido en Estados Unidos, pero si no paga impuestos, no tiene derecho a reclamar el Medicare. ¿Me explico? Ah, claro, ¿Sí? está. Entonces, Gracias. necesita las dos. Entonces, una persona que está legalmente en Estados Unidos y paga impuestos y no le dan el Medicare estaría violando una ley que se llama discriminación. O sea, estaría discriminando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene derecho, si está legalmente en Estados Unidos, el hecho de estar legalmente en Estados Unidos le da el derecho a recibir los beneficios legalmente. ¿Sí? Perdón la redundancia, pero pues, entonces, ¿cuál sería el sentido de estar legal? ¿Me explico? Entonces, no se puede discriminar. Entonces, Medicare es un seguro de salud. Salud. Ajá. ¿Ok? Medicaid es seguro de Salud. salud. Igual que en la parte privada, pues también tenemos salud, ¿verdad? Entonces, Medicare es para personas mayores de 65 años o una persona antes de los 65 años puede acceder al Medicare, pregunta de examen. Sí, claro. Sí. ¿Cuáles son? Por discapacidad y, y enfermedad renal. También. Discapacidad y enfermedad renal. Por estas dos razones, una persona puede acceder al Medicare anticipadamente, ¿ok? Y aquí tenemos los Medigap. Los Medigap son complementos del Medicare. Lo que el Medicare no cubre, lo cubren los Medigap, pero los Medigap son proveídos por Medicare. empresas privadas. No, compañías privadas. Ya. Correcto. Son compañías privadas, ¿verdad? Entonces, no estoy profundizando. Recuerden que ahorita estamos viendo aspectos generales, ¿verdad? Entonces, no estamos enfocándonos en un concepto u otro. Entonces, luego encontramos el TRICARE, que es para... Militares. Correcto, para militares, ¿verdad? Entonces, estos son seguros de salud, ¿sí? En Correcto. la parte privada encontramos salud. Sí. 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 Salud puede ser individual, puede ser grupal, ¿verdad? Y cada una, pues bueno, tenemos los beneficios de salud, accidentes, la discapacidad. La discapacidad lo que hace es pagar salarios, ¿verdad? Aquí se pagan facturas. Facturas, los gastos médicos, esta parte es importante. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de los gastos médicos? Propósito.
A ver, ¿por qué está Pagar. Ok, va a pagar, pero cuando vemos la parte de gastos médicos, es importante porque en esta sección es donde vemos cuánto nos va a cubrir el seguro, cuánto va a pagar. Por eso que cuando hablamos de gastos médicos se divide en dos, gastos básicos y gastos Mayores. mayores, ¿verdad? Entonces, esa parte es importante porque eso es lo que determina cuánto me va a pagar en cualquiera de las tres de acá, ¿sí? Lo mismo era grupal, ¿verdad? Gastos médicos y bueno, aquí encontramos lo mismo, solo que hagamos de cuenta que este grupal es como Costco, ¿verdad? Compramos por mayor y aquí compramos al menudeo, ¿sí? Individual. Tengo la mano, Alberto, tengo la mano levantada, buenas noches. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Saludos Buenas a noches, todos. gracias. Mire, una consulta con respecto al Medicare, profesor. Una persona que, por ejemplo, mayor de edad, con 65 años, está legalmente en el país porque de repente la solicitó una hija que es ciudadano y no cotizó nunca, no pagó impuestos nunca acá porque vino por la permisología o la legalidad que le otorgó el que la hija la trajo. ¿Ok? Esta persona no goza del privilegio del Medicare, o sí. El Medicare tiene un requisito adicional, Alberto, ¿sí? Para poder calificar al Medicare, bueno, primero vemos que necesita tener un estatus legal y pagar impuestos, pero el tema de impuestos es importante porque para que una persona pueda aplicar al Medicare se le exigen 40 créditos o su equivalente a 10 años como mínimo de pago de impuestos, ¿sí? Ok. O sea, quiere decir que en este caso, este tipo de persona, aunque venga legal, tiene más de 65 años, si no cotizó, no hay manera de que entre al Medicare, ¿verdad? No hay manera, a menos que, pues bueno, se ponga al día y empiece a pagar sus impuestos, ¿verdad? Entonces va a poder reclamar Medicare, pues ya cuando cumpla esos requisitos. Es posible que tenga una penalización, dependiendo, ¿verdad? Si tiene seguro grupal o no, ¿verdad? Para ver si se le aplica o no esa penalidad, ¿sí? Ok. Pero Gracias, profesor. con mucho gusto, Alberto. Pero sí se puede, solo que tenemos que llenar esos requisitos, ¿ok? Ok. Muy bien. Entonces, vuelvo aquí al tema, ¿verdad? De salud. Recordemos que en la póliza, miren, si ustedes ven, ¿qué lado está más lleno? ¿El lado izquierdo o derecho? Bueno, no sé, yo creo que lo vemos todo igual, ¿verdad? Pero El lado izquierdo, el privado. el privado está más lleno. ¿Por qué? Más opciones. Más opciones, porque es privado. Entonces tenemos para escoger, tenemos un abanico de opciones. Mientras que la parte del gobierno es limitado. O sea, es esto es lo que tengo y estoy ayudando, ¿sí? Entonces, esto es lo que tengo y de esta forma te puedo colaborar. Entonces, los beneficios acá son básicos, ¿verdad? Son limitados, ¿sí? No significa que los del lado privado sean ilimitados, no. Solo que según el color del dinero, ¿verdad? Del billete, como decimos por ahí, pues también así vamos a reclamar esos beneficios. Entonces, luego encontramos lo conocido como el seguro social. Ahora ya vemos, mira, aquí está la respuesta. ¿El gobierno es un asegurador o es un proveedor de servicios? Es un asegurador, por eso se llama, Seguro. ahí está la palabrita clave. Se atención a las palabras claves. Seguro social. Ok, el seguro social, ¿quiénes lo pueden reclamar? La Personas Que con se encuentre que esté legal en los Estados Unidos. y que haya todos los que pagan impuestos. Que esté legal y que pague impuestos, ¿verdad? Y que por lo menos ahí es donde entra un estatus de asegurado o asegurado completo, ¿verdad? Dependiendo. No me voy a meter a esos temas porque ya lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte del seguro social. Pero entonces, el seguro social se divide en tres, que esa es pregunta también de examen, ¿verdad? Los tres beneficios que provee el seguro social. El primero que tenemos es discapacidad. ¿Discapacidad qué es lo que da? ¿Qué tipo de beneficio? salarios perdidos. Gracias. Ingresos. Salario, ingresos, ¿verdad? En la parte privada tenemos discapacidad. Sí. Tenemos discapacidad, ¿verdad? Tanto individual como grupal. Ok, tenemos discapacidad, es lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo. Ahora bien,
Luego tenemos el seguro de sobreviviente. En la parte privada, ¿tenemos el seguro de sobreviviente, sí o no? Mm, Sí, sí lo tenemos. Correcto, sí lo tenemos. ¿En dónde está? En la anualidad. En las anualidades. Ok. No, anualidad de No, en jubilación. la jubilación. La jubilación. La jubilación es igual que la Ah, no, anualidad. anualidades. Beneficios al retiro. El objetivo de una anualidad es, pues, yo compro una anualidad para que me dé beneficios. La anualidad es contra el riesgo de vivir Mucho tiempo. Muchos años. muchos años. Lo mismo que la jubilación. Llego a cierta edad y bueno, empiezo a recibir un beneficio. Eso pasa con las anualidades. Solo que en las anualidades, dependiendo cómo pague, también así puedo reclamar ese beneficio. En cambio, aquí en el gobierno, todo va a depender de, a ver, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese cálculo que se hace de cuánto reporté o cuántos años? O el seguro. O Ese es PIA. el IPA. PIA. El PIA es. El PIA, ajá. Eso se conoce como el PIA. Seguro primario PIA, ¿verdad? El PIA es el que calcula cuántos años pagó y cuánto reportó durante todos esos años para saber cuánto se le puede pagar de beneficios. Entre más reporten, más van a poder recibir. Entonces, es la jubilación en anualidad. Depende de cuánto paguemos, cuánto queramos y así vamos a tener que pagar mensualmente. Entonces, eso es con la jubilación. Ahora, sobreviviente, el objetivo de sobreviviente es como el seguro de vida, ¿verdad? El beneficio de sobreviviente es cuando el gobierno le paga una compensación económica a los que le sobreviven del asegurado fallecido, ¿sí? Una persona que paga sus impuestos, ¿verdad? Y mantiene a su familia y muere, entonces dependiendo cuánto tiempo pagó, pues entonces el gobierno le va a pagar un beneficio económico a la familia. Por eso se llama el beneficio de sobreviviente, a los que sobreviven del asegurado fallecido. Y lo mismo que el seguro de vida. El seguro de vida puede ser grupal, puede ser individual. El más común, pregunta de examen, de seguro de vida grupal es Término. ¿verdad? El término. Vida entera, pero no es tan común. También puede ser vida universal o ajustable, pero no son tan comunes, ¿verdad? Por la rotación que tienen las empresas con los trabajadores. Por eso son más comunes en las individuales, ¿verdad? Que están las de término, vida entera, universal y ajustable. 1, 2, esto lo vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? 3 y 4, 4 niveles. Y ahí se desglosa. Miren, así como ustedes ven este mapita, ahí están todos los seguros. Entonces esto lo que nos ayuda es a ubicarnos en el mapa. Ok, la pregunta está hablando de vida. Ok, ¿vida de qué? Vida individual. Ok, entonces ya me centro en este pedacito. Ya busco la respuesta en este pedacito y descarto todo lo demás. Luego encontramos aquí los planes de retiro como 401K. Intenta de Perdón. nuevo. Ok, los planes de retiro como 401K, el SEP, el IRA, el RUT-IRA, etcétera, ¿verdad? El SAFSEP, todos estos planes corporativos, el plan CARE, ¿verdad? Que son planes de retiro, ¿verdad? Que tienen algunos beneficios fiscales. Y luego encontramos aquí abajo los proveedores de servicios. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero un proveedor de servicios es una empresa como un hospital que yo pago una mensualidad a cambio de Servicio. servicios. Servicio. Quiere decir que un proveedor de servicios, si yo estoy pagando con ellos y tengo un accidente y me llevan a otro hospital, ¿será que el hospital A me va a pagar las facturas del hospital B? No. No, No. porque ellos me están dando los servicios a cambio de un pago mensual. Por eso es un proveedor de servicios muy diferente a lo que es un proveedor de seguros. El seguro paga facturas. ¿Listo? Entonces, esto es a manera de resumen, ¿verdad? Lo que es la distribución de los seguros. Lo estamos viendo de forma general. Entonces, veamos aquí cuál es el papel de los seguros y vamos a ver algunos conceptos. La muerte puede afectar, déjenme sacar aquí el lapicito, ¿verdad? A cualquier persona antes de tiempo. Nadie tiene asegurado o garantizada la vida. Cuando la muerte se lleva la vida del proveedor de la familia, los familiares sobrevivientes, aquí está bien la palabra clave, sobreviviente. Cada vez que vean esta palabrita les va a ayudar mucho. Siempre les digo, presten atención a las palabras clave. Cada vez que ustedes digan sobreviviente, ¿de qué está hablando? ¿Qué tipo de beneficio? Vida. Muerte.
para los que sobreviven, o sea, ya murió el asegurado. Cuando habla de un beneficio de sobreviviente es algo que se le va a dar a los que sobreviven Al de las beneficiario. fallecido. Correcto, ¿verdad? Sufren si se quedan sin ingresos. Pues el proveedor de familia muere, la familia sufre, no tiene ingresos y pues tiene que buscar fuentes de ingreso, ¿verdad? Pero pues van superándolo. Pero eso no pasa cuando vemos la enfermedad o la discapacidad. Ese aquí puede dejar cicatrices económicas y muchas veces más intensas que la muerte, porque la persona o el ser querido no muere, pero si queda discapacitado, la familia tiene que cuidar del ser querido y sumado a eso, buscar fuentes de ingreso. Es decir, se escucha mal, pero se vuelve una carga, ¿verdad? Para la familia. Alberto, no sé si se quedó, perdón, la mano levantada o es una nueva manita. No, no, sí, se quedó levantada. Ya lo voy a Ok. quitar. Ok. La razón principal de la compra de un seguro de vida, ¿cuál es? Proporcionar beneficios de muerte. Es la razón principal. Ojo, porque esto nos ayuda a responder preguntas de examen. O sea, es decir que los seguros de vida nos pueden dar muchos más beneficios, pero la razón principal es proporcionar beneficios de muerte. Si muere el asegurado, hay un beneficio para la familia. El seguro de salud también evolucionó, ¿verdad? Para proveer fondos para gastos médicos. Por eso es importante el tema de gastos médicos, ¿verdad? Por enfermedad o lesión y para cubrir pérdida de ingresos durante la discapacidad. Cada vez que vemos discapacidad, ¿de qué está hablando? Salarios, ¿verdad? El beneficio por discapacidad o el seguro por discapacidad no paga facturas médicas. La discapacidad lo que va a proveer son salarios perdidos, ¿verdad? Palabra clave que podemos relacionar siempre con discapacidad es largo plazo. Cada vez que nosotros vemos largo plazo, está haciendo énfasis a la discapacidad, que son algunas palabritas que podemos ir ubicando. Muy bien, entonces las anualidades. ¿Cuál es el objetivo de una anualidad, dijimos? Proporcionar beneficios a personas que viven mucho tiempo. Correcto, gracias Patricio. Proveer cobertura contra el riesgo de vivir mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, o sea, proveer seguro para los que viven más de cierta edad. Claro. Y los recursos cada vez van siendo menores. menores debido a la inflación. Entonces dice, proporciona una serie de pagos al beneficiario. Este beneficiario se conoce como el censualista, ¿verdad? Por un periodo específico de tiempo o de por vida, dependiendo del tipo de anualidad. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a las anualidades. Entonces, veamos dos conceptos fundamentales. Y aquí es donde empezamos a ver algunos términos, palabras claves que nos van a ayudar a comprender el resto de coberturas. Una reserva. Cuando ustedes dicen, yo tengo una reserva ahí, ¿para qué sirven las reservas? Emergencia. Emergencias. O sea, una emergencia es algo que avisa o que no avisa. No dice. No No avisa. avisa, ¿verdad? O sea, es algo imprevisible. Ok. Entonces las empresas tienen que tener una reserva, porque si están dando una cobertura, imagínense que metieran todo el dinero a inversión, no saben en qué momento se va a hacer un reclamo. Entonces las empresas de seguro necesitan tener un colchón, una reserva para los pagos u obligaciones futuras, ¿verdad? Entonces para eso sirve esa reserva. Ese colchón está ahí para suplir cualquier reclamo que se haga del asegurado. Entonces, las aseguradoras generan ingresos de dos formas. Una es a través del pago de las primas y la otra es a través de Inversión. Inversiones. Es decir, que si viviera solo de las primas, quebrarían. Porque son aleatorios. Correcto. Aleatorio significa que no hay un intercambio de igual valor, ¿verdad? Siempre la aseguradora tiene que perder más que el asegurado. Por eso no podría vivir. Es por eso la importancia de la reserva, ¿verdad? Ahora, palabrita clave, liquidez. Esto viene de liquidación. Esa palabrita, si nosotros la identificamos, también nos va a dar mucha información. ¿Verdad? Hemos puesto ese ejemplo. Ustedes los llaman a recursos humanos. Y en recursos humanos le dice, mira, Aaron, te hemos llamado hoy porque te vamos a liquidar. ¿Será que me va a emocionar? No, ¿Qué están diciendo? despido, lo están Me están diciendo, despidiendo. sí, me están despidiendo, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes ven liquidación, ¿quién va a pagar? ¿El cliente le paga a la aseguradora o la aseguradora le paga al cliente? La aseguradora paga al cliente. Correcto. Son los beneficios.
Son los beneficios, ¿verdad? Liquidación es que te vamos a liquidar, ¿verdad? Entonces, a mí me están despidiendo, entonces me van a liquidar, me van a dar mis beneficios, prestaciones, los beneficios que he acumulado. Lo mismo pasa con la aseguradora. Liquidación indica la capacidad de una empresa para hacer los pagos imprevisibles para los asegurados. Es decir, que en algún momento llega un reclamo y la empresa tiene que liquidar, pagar un beneficio. Entonces es cuando la empresa paga, no cuando el cliente tiene que pagar o el asegurado tiene que pagar. Ojo con eso, ¿verdad? Esas palabras nos dan mucha información. Muy bien, seguimos aquí. Entonces encontramos dos tipos de empresa. Ya lo vimos en el mapa anteriormente, ¿se recuerdan? Por un lado están las privadas y por otro lado está El gobierno. Gobierno. Entonces, pueden ser aseguradoras, ¿verdad? Que vendan salud, vida, anualidades, etcétera. Las aseguradoras que venden más de una línea de negocio se conocen como aseguradoras multilínea, Multilínea. que trabajan en diferentes líneas. Pueden trabajar vida, salud, accidentes, etcétera. Y el gobierno, pues provee lo que se conoce como el seguro social. Dice aquí, los gobiernos o el gobierno. Los gobiernos es plural. Démonos. Los gobiernos federales y estatales también pueden ser aseguradores y proporcionan lo que comúnmente se llama seguro social. Pero son ambos. Puede ser uno, ¿verdad? Dos. ¿Correcto? Entonces, bueno, veamos un poco de las empresas. Vamos a ver un poquito de la industria para comprender mejor cómo funciona. Cuando hablamos de empresas aseguradoras, están las aseguradoras participantes y las aseguradoras no participantes. ¿Cuál es la diferencia? Que en una aseguradora participante, para yo poder participar de las inversiones, de las ganancias de la empresa, necesito ser Socio. socio, asegurado, en una Asegurado. participante. Pero esta dice que es una empresa de valores guión no participante. Ok, una empresa de valores es una empresa que cotiza en la bolsa de valores. Es un índice, ¿sí? Está el índice que ese índice se llama Standard & Poor's 500. Un índice no es una acción de una empresa, es un índice. Un índice es cuando está un conglomerado de empresas, ¿verdad? En un solo índice bursátil. Entonces, en este caso es el Standard & Poor's 500. Entonces, aquí cotiza y cuando dice que es empresa de valores no participante, este tipo de empresas es propiedad ¿de quién? Los accionistas. Correcto, gracias Patricio. De los accionistas. Es decir, que yo puedo comprar acciones de una empresa, pero no estoy obligado a comprar su seguro. O sea, yo invierto en esa empresa, pero no estoy obligado, ¿verdad? Es decir, que yo voy a invertir en Microsoft, pero no estoy obligado a comprar un equipo Microsoft. Entonces, en una empresa de valores no participante significa que yo invierto, pero no participo. No estoy obligado a ser asegurado. Eso quiere decir de valores no participante, que es pública. Entonces, cualquiera puede comprar acciones. Y es una empresa de valores, es propiedad de sus accionistas, como ya lo mencionó Patricio. Por eso dice, los accionistas pueden o no ser los asegurados. Claro, si yo quiero comprar, puedo hacerlo, pero no estoy obligado. Por eso dice que es no participante. Por otro lado, encontramos las mutua. Pero las mutua dice que son, ¿qué? Participantes. Y cuando dice que tengo que ser participante, significa que una empresa mutua es propiedad ¿de quién? ¿Esa es pregunta de examen? De los asegurados. Correcto. ¿Por qué? Porque para poder participar en una compañía mutua necesito ser participante. Y ser participante quiere decir que por ley tengo que ser asegurado, como lo menciona Patricia. Entonces, ¿quién elige a la junta directiva en una mutua? Los participantes. Participante. Los participantes, los asegurados, ¿verdad? Ellos eligen, esa es pregunta de examen. Esa pregunta yo le iba a hacer, la estaba buscando porque estaba como indeciso. All right. De hecho, es una pregunta que se presenta mucho en PCI. Perdón, la pregunta, ¿cómo es la pregunta? Si la puedes repetir, por favor. Ok.
¿quiénes eligen a los miembros de la junta directiva de una empresa mutua? Los participantes. Los asegurados, ¿sí? Dice aquí, constituidas bajo la ley, son mutua. Nos ayudamos mutuamente, por eso somos participantes. Tú me ayudas y yo te ayudo. O sea, los contratos de uno ayudan, por eso son similares a otras que vamos a ver acá. En cambio, dice aquí, los propietarios son Los asegurados. Cualquiera que adquiere un seguro aquí es que un cliente y un propietario. Propietario. Es decir, que yo compro un seguro y eso me incluye para ser parte de la empresa. Dice acá, tiene derecho ¿a qué? A votar por los miembros de junta directiva. Patricio, ¿tengo la mano levantada? Sí, profe. Una pregunta. Aquí ya la encontré. Sobre las compañías mutuas. Dice, ¿cuál de los siguientes elementos es una característica de una compañía de seguros mutua? Salen varias opciones y yo elegí sus aseguradores, sus asegurados eligen a la junta de directores. Los asegurados. No sé, ¿estoy en lo correcto? Sí, de hecho aquí lo dice. ¿verdad? Sí, ¿verdad? O sea, solo quiero confirmar porque estaba como, la respondí, pero no 100% seguro. Ajá, es correcto. Y esa es pregunta de examen, Patricio, ¿sí? Ok, perfecto. Creo que tú estás en New Jersey, presentas con Sí. Entonces, Sí. se frecuenta mucho ahí, ¿sí? Entonces, tiene derecho a votar por los miembros de junta directiva. ¿Por qué? Porque soy participante. Por eso la palabra participante es clave, ¿verdad? Okay. ¿Sí? Perfecto, gracias. ¿Con gusto? Ok, un momentito que esto se me pegó. Ok, listo. Entonces, aquí, vamos a ver. Listo. Ok, también las compañías mutuas, existe un proceso, ¿verdad? Un proceso que se llama mutualización o desmutualización. ¿Cómo funciona? Dice, empresas de valores se pueden convertir en compañías mutuas a través de un proceso llamado mutualización. Entonces, vienen todas las empresas de valores y absorben, ¿verdad?, a los accionistas y prácticamente tienen que ser participantes. Ese es un proceso llamado mutualización. El proceso de desmutualización es cuando una mutua se convierte en una empresa pública. Ahora ya no estás obligado o ya no estoy obligado a comprar o ser asegurado. Ahora, como ya es pública o es una sociedad anónima, sale al mercado, entonces ahora cualquiera puede venir y comprar acciones. Ese proceso se conoce como desmutualización, que la están desmutuando, ¿verdad? Ya no estoy obligado a ser participante. No sé si me doy a entender. Entonces, cualquiera de las dos, sea mutua o sea de valores, ambas pueden trabajar cualquier tipo de seguro. Vida, salud, accidentes, ¿verdad? Accidentes, anualidades, etc. Entonces, no están como que obligadas o limitadas a una línea de negocio. O sea, o es mutua o es pública, ¿verdad? O de acciones, pero pueden vender cualquier tipo de seguro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento? Muy bien. Voy a continuar acá. Aseguradoras recíprocas. El término recíproco, ¿qué nos dice? Ambas. Alguien me iba a decir ahí silencio. Ambas partes. Ambas partes, gracias. Mutuo. Mutuo. Esto es, ahí dice, son similares a las mutuas. Nos ayudamos mutuamente, son recíprocas. Tú me ayudas, yo te ayudo, ¿verdad? Entonces nos ayudamos, somos recíprocos. Dice, se organizan sobre la base de propiedad de los otros asegurados, pero son recíprocos, ya que los propios títulos de pólizas aseguran los riesgos de los demás. O sea, es un todo, ¿verdad? Son recíprocas que los títulos de unos aseguran a los otros y viceversa. Son muy similares a las recíprocas. Encontramos Lloyd de Londres en el examen, no, por ahí podrían encontrar una que otra preguntita, no es un tema muy cargado en el examen, pero lo vemos de forma de contexto general, porque sé que lo van a encontrar también en la parte teórica, pero dice acá, cuando empezamos a leer, miren, aquí lo que vemos en la presentación o lo que vemos en clase es la síntesis de todos los conceptos, y aquí lo estamos resumiendo. Y cuando vemos Lloyd de Londres, inicia como, Lloyd de Londres dice que no es un asegurador. Y cuando no es un asegurador, ¿qué es? Es un suscriptor.
Un suscriptor, correcto. ¿Y qué es lo que hace un suscriptor? Asegura, o sea, uno paga una Provee. mensualidad. Servicio por una mensualidad. Dan servicios. Gracias. Un suscriptor provee los servicios a cambio de una mensualidad, como lo mencionan, ¿verdad? A cambio del pago mensual de una prima, pues entonces me dan servicios. Eso se conoce como una suscripción. Yo he mencionado el caso de Netflix, ¿verdad? Yo pago una suscripción en Netflix y a cambio, ¿qué me da? Servicio. Un servicio. Entonces, un hospital, yo compro un seguro, me va a dar, o sea, yo compro una suscripción, no es un seguro, ¿verdad? Muchas personas dicen, compré un seguro en tal hospital, ok, ya solo el hecho de que lo haya comprado en un hospital, ya me dice que es una suscripción, ¿verdad? No es un seguro. ¿Por qué? Porque solo lo puedo usar con ellos. Dice aquí, proveer cobertura que de otro modo no estaría disponible en ciertas áreas. En el caso de Lloyd de Londres ayuda a llevar cobertura, es una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Que ayuda a llevar cobertura a áreas que de otra forma no habría cobertura. Voy a poner un ejemplo. El más común, American Airlines. Ustedes suben a un avión y solo el hecho de ser pasajero, ya tienen un seguro, ¿verdad? O sea, ya están cubiertos. En ningún momento les preguntaron, padece una enfermedad, pruebas de asegurabilidad, firme aquí, esto, lo otro. No, solo por ser pasajero, pues yo ya tengo esa cobertura. Entonces, eso es lo que hace el Lloyd de Londres, ¿verdad? O subimos a un barco, etcétera. Entonces, tenemos un seguro. A esas áreas es a las que llega este tipo de cobertura. Pregunta de examen. Un asegurador, ¿verdad? Que transfiere parte del riesgo a otro asegurador se le denomina como Reasegurador. Correcto. ¿Y asegurador? Reasegurador ahí, Reaseguro. ahí o les, reaseguro. Ujú. ahí les lancé una, ¿cómo es? Una conchita de mango. Fue mala. ¿Cómo se la lancé? ¿Cómo se la lancé? Un asegurador que transfiere parte del riesgo a otro asegurador se denomina como Reaseguro. Reaseguro. reaseguro es el que recibe parte del riesgo, pero el que, ¿verdad? Un asegurador, el que transfiere se denomina asegurador cedente, el que está cediendo. Oh. Ojo, porque esa es una preguntita que podrían encontrar por ahí. Miren cómo se la lancé. Ahora, la aseguradora es la que transfiere parte del riesgo a la reaseguradora. Entonces, ahora cambia cuando se dice cómo se le denomina a una aseguradora que recibe, ¿verdad? O que acepta parte del riesgo de la aseguradora o que protege a la aseguradora, ¿verdad? Con parte del riesgo es un reasegurador. ¿Sí? Pero la aseguradora que transfiere es la principal y eso se conoce como una aseguradora cedente. Está cediendo parte del riesgo al reaseguro. No sé si me doy a entender. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Repita la primera pregunta. Correcto. Please. Un asegurador que transfiere parte del riesgo a otro asegurador. Ese otro es el reaseguro. ¿Sí? Pero la pregunta dice, un asegurador que transfiere parte del riesgo a otro, ¿se llama cómo? Asegurador cedente. Es el que está cediendo parte del riesgo, ¿sí? Esa es una preguntita que podrían encontrar. No es común, pero la podrían encontrar. ¿Listo? Reasegurador cediente, ¿verdad? Asegurador cedente. El reasegurador Cedente. es el que reasegura, el reasegurador es el que asegura a las aseguradoras. Es el que recibe eso, parte del riesgo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama un asegurador que protege a la aseguradora o que asume parte del riesgo? Es el reaseguro, el reasegurador. El reasegurador. Correcto, Ujú. pero ahora me lo dicen con pena, ¿sí? No, evaluando. ¿Verdad? No, pero está bien, ¿verdad? Entonces, miren el papel que forman o que juegan las palabritas, ¿verdad? Depende quién, porque esas palabras vienen a veces como un poquito confusas, entonces tenemos que, ¿verdad? Ubicar esas palabras para saber a quién se refiere la pregunta, ¿verdad? Al que transfiere o al que recibe el riesgo. El que recibe el riesgo es un reasegurador, el que transfiere es un asegurador cedente. Te estoy cediendo parte del riesgo, pero al cederte parte del riesgo también te estoy cediendo parte de las ganancias. ¿Sí? Dice aquí,
aseguran a a los reaseguradores. El reasegurado es un acuerdo donde la compañía de seguros transfiere una parte de riesgo que ha asumido otro asegurado, ¿verdad? Donde se transfiere parte de ese riesgo. ¿Listo? Entonces, luego tenemos asegurador cautivo. El término cautivo, ¿qué significa? Que tengo cautivo. Solo. Que está Estoy solo en atrapado. cautiverio. Estoy atrapado. Correcto. Solo mío, ¿verdad? De nadie más. Por ahí he escuchado mucho eso. Entonces, cautivo quiere decir, cuando lo vemos a nivel de aseguradoras, y yo he puesto el ejemplo de Coca-Cola, ¿verdad? O Pepsi-Cola, no sé. Pero bueno, son empresas tan grandes y como es una empresa tan fuerte, no va a venir y decir, ¿a qué asegurador le pagamos para que nos proteja? No, ellos vienen y construyen su propia aseguradora. Pero no es una aseguradora que va a protegerlos a todos, no. Es una aseguradora que me va a proteger solo A ellos, solo a ellos. cautiva, ¿verdad? Dice aseguradora establecida, propiedad de una empresa matriz con el fin de asegurar la exposición de la pérdida de la empresa matriz. Ese es un asegurador cautivo, ¿sí? Que protege solo a una empresa matriz. Luego tenemos el grupo de retención de riesgo. Y sé que muchos nos podemos identificar con este término porque sé que muchos de ustedes en sus países sacaron un título universitario. Y si ustedes tenían un título universitario, normalmente se paga una mensualidad en un colegio de profesionales, ¿cierto? ¿Verdad? Y al pagar una mensualidad en ese colegio de profesionales, me da acceso a qué. Normalmente tengo algunos beneficios, alguna cobertura, y también puedo votar por los miembros de junta directiva, etcétera. Entonces, como farmacéuticos, dentistas, ingenieros, abogados, arquitectos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí están todos los profesionales que tienen este tipo de seguro por sus siglas RRG, ¿verdad? Grupo de retención de riesgo. Y las empresas o aseguradoras mutuales, o que se conocen como fraternal mutuales. Estas son organizaciones sin fines de lucro. Es decir, ¿será que cuando nos referimos a organizaciones sin fines de lucro, yo voy a decir, miren, vamos a tener un evento, una conferencia, y bueno, los que se inscriban, les vamos a dar un seguro, ¿verdad? Un seguro solo para conseguir un seguro grupal. O venimos aquí y decimos, miren, hay tantas personas conectadas, porque no entre todos compramos un seguro grupal y así bajamos el costo? ¿Se podría hacer? No, No. no se puede. Un seguro grupal o lo compra una empresa o lo compra una organización sin fines de lucro. Voy a poner el ejemplo, una iglesia. Una iglesia, su objetivo, ¿verdad?, no es lucrar. Entonces, ¿qué pasa? ¿La iglesia será que se estableció con el objetivo de comprar un seguro? No. No, pero ya estando el grupo como iglesia, como eso, sin fines de lucro, se organizó por otra razón distinta a la de obtener un seguro. Entonces dice, ok, ya vemos un grupo porque no compramos un seguro, ¿verdad? Entonces se puede comprar un seguro grupal. Entonces, hay caridades, etcétera, que son organizaciones sin fines de lucro. Entonces, no son empresas, pero aún así pueden comprar un seguro grupal. Dice aquí, las sociedades fraternales deben estar formadas por razones distintas a la de obtener un seguro. Yo no puedo venir y decir, juntemos a un grupo de personas y compramos un seguro. No se puede, ¿verdad? Porque esto va contra la ley, es un delito. Entonces, es pregunta de examen. ¿Listo? Vamos a continuar acá. Bueno, estas ya las vimos, perdón. Ok. Luego encontramos lo que es, ya lo vimos acá y lo voy a pasar rápido, pero está lo que es un proveedor de servicios versus un proveedor de seguros. Entonces dijimos, los que proveen servicios son Suscriptores. suscriptores, ¿verdad? Ellos no proveen seguros, ellos proveen servicios a cambio de una mensualidad. Pues es un proveedor de servicios. Me pagas una mensualidad y yo te doy un servicio. Ahora, el gobierno es un asegurador, ¿verdad? Lo que hace es pagar facturas. Tenemos ejemplo, ¿verdad? El seguro social, ¿verdad? Seguro de incapacidad, vejez, el OASDI, conocido como el seguro social. El seguro social de hospitalización, seguros médicos, ¿verdad? Como el Medicare o el Medicaid, por sus siglas,
¿verdad? Que es para personas de escasos recursos. Todo este tipo de beneficios son seguros, es decir, que el gobierno no tiene hospitales, sino que el gobierno paga facturas. ¿Ok? Entonces veamos un poquito de la industria. Ya vimos un poquito de las empresas. Ahora, ¿cómo venden los seguros? Entonces, existen dos líneas. Están los agentes de seguro y están las agencias de seguro. Hay una diferencia entre ser un agente y entre ser una agencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Todos normalmente, como el caso, ¿verdad? Todos ustedes están trabajando para obtener una licencia. Esa licencia me habilita para ser Un agente. 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 Ajá. Pero el objetivo es crecer y poner mi propia agencia, tener mi propia agencia, ¿verdad? Mi equipo y todo lo demás, ¿verdad? Una estructura. Entonces, ese es el segundo paso, pero empiezo siempre como agente. Entonces, dice aquí los agentes representan, ok, hay una diferencia entre ser un agente de seguros y un corredor de seguros. ¿Cuál es la diferencia? Normalmente un agente de seguros trabaja para una sola empresa, se conoce como un agente cautivo. Y un corredor de seguros es conocido comúnmente como un broker, ¿sí? Un broker no está casado con una empresa, no está cautivo con una empresa. Un broker trabaja de forma independiente. Ambas tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Entonces ya depende cómo nos identifiquemos, porque para unos es mucho mejor trabajar en un área, para otros mejor en otra. O sea, todo es depende. Yo no puedo decir este es mejor o este es mejor. No, porque todos nos vamos a identificar y conozco y tengo amigos muy cercanos que en ambas han crecido muchísimo. Entonces no voy a decir cuál es mejor esta que esta, porque no. Todos vamos a identificarnos con diferentes. Entonces, ¿cómo dice acá? ¿Cómo se crece? Ok, están los agentes cautivos, que es igual a agentes de carrera, pero también tenemos los agentes independientes. Lo voy a pintar de esta forma. Espero que no se escuche mal, pero vamos a ver. Es como una escuela, ¿verdad? Una escuela es cuando un agente cautivo o de carrera, pues sigue una línea, ¿verdad? Voy a estudiar, me voy a preparar profesionalmente y sigo esa carrera. Un agente independiente es el que dice, no, bueno, yo me voy y aprendo por mi cuenta. Y a pura rajatabla, ¿verdad? Golpe, pues, bueno, se aprende. Pero, bueno, el independiente es el que no trabaja para una agencia como tal, sino que trabaja para diferentes. Entonces, normalmente el agente independiente va en representación del cliente. Ahora, el cautivo, dijimos ese término, lo vimos al inicio, ¿se recuerdan? Un agente cautivo es que voy a trabajar solo para un tipo de seguros o de aseguradoras, ¿sí? No puedo venir y representar a varias aseguradoras, sino que represento a una aseguradora. Entonces, soy cautivo, pero vemos aquí que hay un signo igual. Entonces, como soy cautivo y trabajo solo para un tipo de seguro o aseguradora, eso me permite hacer ¿qué? Una carrera en esa aseguradora. Eso quiere decir que yo tengo todo el soporte, el respaldo de la empresa, como tal, de la aseguradora, y me permite crecer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Voy creciendo como agente y en algún punto la aseguradora me ayuda financieramente a poner mi propia empresa, me puede ayudar a pagar los costos iniciales, ¿verdad? De renta, salarios, etcétera, para poder crecer como agencia. Entonces, tengo todo ese apoyo en una cautiva. Ahora, tengo independiente. Acá, pues bueno, no estoy amarrado solo con una, pero por lo mismo, entonces yo tengo que salir con los gastos. O sea, todo depende cómo queramos nosotros trabajar, ¿verdad? Entonces, independiente no me amarra y tengo más opciones, pero pues necesito, o sea, o lo hago yo, o una aseguradora no va a venir, me va a decir, mira, te vamos a ayudar con tu agencia, esto, lo otro, porque pues soy independiente, trabajo para varias empresas. Entonces, esa es la diferencia y en ambas podemos crecer. Y ambas de estas, cautivo, de carrera o independientes, pueden ser salud o vida. Veamos acá, lo mismo sucede con las agencias. Lo voy a poner acá. Una agencia de carrera, dice, son ramas de empresas de gran acción y empresas mutuas de seguro que contratan para representar una compañía de seguros en un área específica. Es una carrera, un sistema de carrera de agencias. Estoy haciendo una carrera, entonces es una agencia cautiva, ¿verdad? El sistema de carrera de agencias se centra en la formación personal de ventas.
Lo mismo que la agencia de productores personales, que son muy similares a la anterior. ¿Por qué? Porque trabajan para una sola empresa, dice aquí, pueden construir un equipo pequeño de ventas para ayuda, pero son responsables generalmente de mantener sus propias oficinas y personal administrativo. Entonces, es un sistema de agencias, de agentes personales. Entonces, es muy similar y puedo crecer dentro de la empresa. Entonces, voy construyendo mi equipo y tengo todo el soporte de la empresa. Ahora, ¿qué pasa con una agencia independiente? Acá, en una agencia independiente, vuelvo y repito, yo trabajo a nivel de agencia, lo mismo que como agente, solo que ahora es a nivel de agencia. Los porcentajes, las comisiones, normalmente son muy similares, ¿verdad? Porque yo sé que esa parte a muchos les atrae y sé que pueden existir muchas dudas. Todas las empresas trabajan de diferente forma, pero los porcentajes de comisiones son muy similares en una empresa cautiva que en independiente. No significa que un independiente va a ganar menos o va a ganar más, no, sino que tengo más opciones o más libertad, ¿verdad? Entonces, en la agencia independiente, como trabajo por cuenta propia, pues entonces ya represento a varias empresas y varias empresas, cada una me va a dar un porcentaje diferente. Dice aquí, ¿verdad? Es una creación de la industria de propiedad y accidentes. No atan un personal de ventas o agencia a cualquier compañía de seguros en particular. Son compensados a base de comisiones, ¿verdad? Y eso lo sabemos. Estando cautivo o estando independiente, no tengo un salario como tal, sino que yo trabajo a base de una comisión, pero voy haciendo una estructura, voy haciendo una carrera que me permite, miren, y esto lo voy a hacer como, lo voy a decir entre paréntesis. El ingreso inicial y chico o pequeño que podemos encontrar en seguros es la venta, ¿sí? Y ustedes saben que me gusta ser muy directo en esta parte, pero el objetivo es poder crecer. Warren Buffett decía, prefiero ganar el 1% de 100 que el 100% de uno. Y no significa que yo voy a reclutar agentes y los voy a poner a trabajar y que ellos me ganen. No, o sea, realmente no es ni a mí, ni a ustedes, o sea, o a nadie, es que le va a pagar uno al otro. O sea, son las aseguradoras las que distribuyen de esa forma, ¿verdad? Los porcentajes, estén con uno o con otros, los porcentajes se van a ir distribuyendo, pero cuando ustedes trabajan, no trabajen tanto por la comisión, o sea, el objetivo o el ingreso grande está en los residuales. Vean los residuales. Si mi objetivo es hacer una carrera, yo puedo decir, ay, esta empresa me paga una mejor comisión de venta que esta. Ok, si mi objetivo es estar vendiendo todo el tiempo, pues bueno, tiene cuenta. Pero supongamos que esta tal vez no me da una comisión tan buena, pero el residual es más atractivo. Entonces, eso me permite crecer organizacionalmente, ¿verdad? O sea, a nivel de grupo, a nivel de equipo. Y eso me va a ayudar a generar, pues obviamente, más ingresos pasivos, ¿ok? Entonces, esa es una diferencia entre una agencia cautiva y una agencia independiente. El sistema de agencias independientes también se conoce como sistema de agencias americano. Entonces, ustedes van a una agencia independiente y les muestran un abanico de opciones. Esto es para que viéramos un poquito, ¿verdad? A rasgos generales. Entonces, veamos aquí agentes de mercadeo y prácticas de venta. Entonces, aquí se requiere un alto nivel de profesionalismo y ¿por qué es tan importante aquí la ética? Hago la pregunta. ¿Por qué es importante tener ética? Ayuden. Para conocer la necesidad del cliente financiera para adquirir un seguro. Para conocer la necesidad. Ok, venta de necesidades, ¿verdad? Pero la ética me ayuda a ¿qué? A crecer como profesional. Exacto. Ok, vean, en la parte de seguros, ustedes, y esas son preguntas de examen, ¿verdad? Y ojo que esto tiene que ver con los estatutos, estos son unos numeritos que les digo, ¿cuántas horas de ética se les exige? Busquen eso en sus estatutos porque en cada estado varía, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas horas de ética? ¿Por qué la ética es importante? Porque hablamos de venta de necesidades. Yo no puedo ir con un cliente y decir, ay, ese tiene bastante plata, le voy a vender una póliza de tanto y le voy a meter esto, aunque no la necesite. O sea, venta de necesidades es lo que el cliente necesita y que pueda pagar, ¿verdad? Por eso aquí están algunas preguntas que debemos de hacernos, pero yo no puedo venir y vender solo por vender, aunque no lo necesite, porque eso no sería ético. Por eso se mira mucho la ética. El cliente, y está comprobado, el 98% de personas
que compran un seguro no saben a ciencia cierta qué les incluye su póliza. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros vendamos necesidades. No me voy a aprovechar de un cliente por venderle, sino por una comisión. Necesito vender lo que realmente necesita y que pueda pagar. Entonces, voy a seguir acá. Entonces, existe la NAIC. Por ahí viene esa preguntita. La NAIC, que es la Asociación Nacional de Comisionados de Seguro. Okay. ¿Quién es el comisionado? La NAIC. La máxima autoridad. Correcto. El comisionado es la máxima autoridad de la industria o de la oficina de seguros, de regulación de seguros de cada estado. ¿El comisionado quién lo elige? El gobernador. Correcto. El comisionado lo elige el gobernador. Esa es pregunta de examen. No es por votaciones ni por nada. El comisionado lo elige el gobernador. Entonces, cada estado tiene un comisionado, una máxima autoridad en la industria de seguros. Cada comisionado de cada estado se reúne, ¿verdad? Y forman la Asociación Nacional de Comisionados. ¿Y cuál es el objetivo? Estandarizar esas leyes, ¿verdad? Entonces aquí dice fomentar la uniformidad de las leyes, ayudar a la aplicación de esas leyes, que se apliquen, que se respeten, proteger los intereses de ¿quién? Ese es uno de los objetivos principales de la NAIC. Proteger los intereses de asegurados y de los consumidores. Preservar la regulación estatal de la actividad aseguradora. Entonces, ese es el objetivo principal y es por eso que está regulado. La industria de seguros está regulada por la Oficina de Regulación de Seguros en cada estado. Y por eso, si ustedes miran las leyes, son muy similares una con otro estado. Entonces, por eso siempre les digo, presten más atención. Si van a estudiar la parte de estatutos, enfóquense en las multas, los números, ¿verdad? Cuántos días de gracia, free look, todo esto, ¿verdad? Porque van a variar de un estado a otro porque ya se apegan a las leyes locales de cada estado. Entonces, aquí tenemos el código de publicidad. ¿Por qué la publicidad es importante? A ver. Para que haya transparencia al momento de la publicidad, que sea entendible para toda persona. Correcto, es decir, que no haya tergiversación en la información. Palabra clave, la tergiversación. Porque la publicidad, como Patricio lo acaba de mencionar, ¿verdad? Se puede prestar a manipular la información. Entonces, los clientes pueden comprar en base a esa información. Por eso hay palabras o términos que no se pueden utilizar porque pueden ser engañosos. Y recuérdense que según la ley, cuando una información es confusa, ¿a favor de quién se aplica? ¿De la aseguradora o del asegurado? Del asegurado. Siempre a favor del asegurado, ¿verdad? Entonces la publicidad está regulada. Hay palabras, y aquí voy a lanzar una preguntita de examen de estatutos que aparece en muchos estados, pero es la misma respuesta prácticamente en todos los estados. ¿Qué nombre debe de utilizar una aseguradora en su publicidad? La de la compañía, la de la agencia. La de la agencia, o sea, el nombre legal. La aseguradora. Legal. No puedo usar, o sea, en toda la publicidad siempre debe estar visible el nombre legal de la aseguradora, no el nombre, ¿cómo podríamos decir? Comercial. Comercial. ¿Ficticio? Sí, comercial, ¿verdad? Porque normalmente muchas empresas usan dos nombres, ¿verdad? Uno que es como ahí se me fue el El término. legal y el La comercial. propaganda. Correcto, sí, pero siempre en toda la publicidad de seguros. O sea, esto que yo estoy haciendo es Comercial. Ahí está la diferencia. para las Nombre personas que están comercial y iniciando nombre en lo de real estate y todo eso, y por eso. Ok, está el nombre legal y el nombre comercial. Entonces, en la publicidad debe aparecer siempre el nombre legal. Por eso dice aquí, especifica ciertas palabras y frases que se consideran engañosas y no se van a utilizar en la publicidad de ningún tipo. Entonces, ley de prácticas comerciales injustas. ¿Injustas para quién? El asegurado. Al asegurado.
Por eso hay términos que se deben de respetar. Vean, la oficina, ¿verdad? Esta ley le da a los oficiales la autoridad para solicitar un orden judicial para frenar a las aseguradoras de utilizar cualquier método que se considere injusto, cualquiera, como por ejemplo la tergiversación o falsa publicidad. Una tergiversación, ¿qué es? Información falsa. Información falsa, gracias. O sea, torcer la información. El cliente no conoce la información. Entonces, si yo le doy información, le digo que los dividendos están garantizados. Esa pregunta viene en el examen, ¿no? Dicho sea de paso. ¿Cómo se considera cuando yo le digo a un cliente que los dividendos están garantizados? Tergiversación. Tergiversación. Palabra clave. Cuando habla de dividendos, ¿de qué está hablando? De Las ganancias. ganancias. ¿Y Ganancias. esto normalmente va amarrado con qué? Con Variables. ¿Sí? Ujú. Inversión, ¿verdad? Cuando hablamos de dividendos, hablamos de inversión y eso tiene que ver con variables. ¿Y las variables son garantizadas? No, No. No. sube y Variable, baja. correcto, es variable. Por lo tanto, la variable va de la mano con ¿qué? Indexada con la bolsa de valores. Con la palabra riesgo. Yes. ¿Sí? Entonces, por eso dice, cuando yo le digo a un cliente que los dividendos están garantizados, eso se constituye como una Tergiversación. estoy torciendo la información, ¿verdad? O publicidad falsa, que va de la mano. La coacción, ¿qué es la coacción? Como obligar al asegurado a adquirirlo. Correcto, obligarlo, es vender bajo presión. Por ahí viene una pregunta de examen. Un acreedor le dice a su deudor, cómprame un seguro y de esa forma me pagas la deuda. Eso se conoce como Coacción. coacción, ¿verdad? La intimidación, ¿verdad? Que va de la mano, o la discriminación injusta. ¿Qué es discriminación injusta e inequitativa? ¿Verdad? Y ahí se entra lo que es la administración de reclamo de asentamiento. Pero, ¿qué es discriminación injusta? Entonces, lo que nosotros como agentes hacemos es ayudar a clasificar el riesgo, ¿verdad? Entonces, si yo vengo y estoy con dos personas de 25 años, ambas saludables, sin vicios, ¿verdad? No fuman, no toman, practican deporte, ambas viven en el mismo departamento, trabajan en la misma empresa, significa que los riesgos deberían de ser El mismo. Mismo. la clasificación de riesgo debe ser la misma. Por lo tanto, la cobertura. Pero vamos a suponer que uno me aparece con un riesgo bajo, ¿verdad? O riesgo preferido, como su nombre lo indica, y el otro está como riesgo subestándar. Subestándar. Entonces, eso significa que hay que Discriminación. discriminación injusta. ¿Verdad? Estoy discriminando. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que uno me cayó bien y otro me cayó mal. Entonces yo puedo manipular la información de tal forma que uno pague más que otro. Eso es discriminación injusta. Aquí se menciona también la asociación de, ojo, que esto es tema de examen, eso siempre se menciona en el examen. La Asociación de Garantías del Estado. ¿Cuál es el objetivo principal de la Asociación de Garantías del Estado? En caso de que la aseguradora se vaya a bancarrota, ellos puedan solventar el beneficio del asegurado. Correcto, gracias. Esa es la respuesta. Y esa es Ah. pregunta, ¿verdad? La Asociación de... El muchacho. Sí, es. ¿Perdón? Es que por lo general, Que yo creo que Ya. no es acá. Vamos a hacer. Muy bien. El objetivo de la Asociación de Garantías del Estado, como ya Patricio menciona, ¿verdad? Su objetivo principal es proteger a los asegurados contra la insolvencia de las compañías de seguro. Es decir, que una empresa se convierta en insolvente. Entonces, eso significa que el asegurado, sí o sí, si la empresa quiebra, el asegurado pues tiene su plata, tiene su cobertura. ¿La tiene qué? Garantizado. Garantizar. ¿Por qué? Por la Asociación de Garantías del Estado. Ahora, segunda pregunta con este tema. ¿La Asociación de Garantías del Estado es financiada por quién? La misma aseguradora. Aseguradora. Por las mismas aseguradoras a través de evaluaciones. Evaluaciones. Pregunta. Fitch, learning y todo eso.
tercera pregunta con este tema. Los agentes de seguro tienen prohibido usar como técnicas de venta ¿cuál de las siguientes? ¿Verdad? Esa es pregunta de examen. Y para que tengamos ese concepto, tenemos prohibido, o sea, la ley nos impide usar la Asociación de Garantías del Estado como técnicas de venta. Es decir, que yo no tengo que mencionársela al cliente, tengo prohibido mencionarlo. ¿Me explico? De decirle al cliente, mira, o sea, invierte tu plata, no importa, si la empresa quiebra, pues el Estado la está respaldando. O sea, eso no lo puedo utilizar, está prohibido. Y esa es pregunta de examen. Luego tenemos los servicios de valoración, que son... Profesor. Dígame, ¿quién me habló? Perdón. Sí, Daisy, profesor. Daisy, Buenas dígame, Daisy. tardes. Buenas tardes. Sí, ¿y por qué está prohibido, profesor? Porque, o sea, por obligación las aseguradoras tienen que financiar, ¿verdad? Y protegerse con, pues en caso de que se conviertan en insolventes. Pero está prohibido porque, o sea, simplemente no lo puedo utilizar como una táctica de venta de echarle la culpa al gobierno, ¿verdad? De que decirle al cliente, mira, si quiebra, el gobierno se va a hacer cargo, ¿no? Porque la aseguradora tiene la responsabilidad de cumplir con el cliente. Ok. Son responsables ante el cliente. No es como que, ay, le voy a echar la culpa al gobierno, ¿verdad? Que te pague el gobierno, ¿no? Entonces, la aseguradora es la que está obligada legalmente a cumplir con el cliente. Pero en caso, recuérdense que las aseguradoras tienen que invertir para aumentar sus dividendos y para poder financiar. Entonces, en caso de, esas están sujetas siempre a riesgo. Y en caso de que una aseguradora se convierta en insolvente, pues entonces es donde entra a batear la Asociación de Garantías del Estado. Por eso es una asociación, pero no la podemos utilizar como caballito de batalla. O sea, está prohibido porque cada empresa debe de garantizar su solvencia. ¿Ok? Ok, muy bien. Luego tenemos el servicio de valoración. Esto es como una clasificación o una certificación. Es la que certifica, ¿verdad? O clasifica, por lo menos tenemos a BEST, ¿verdad? Que es el que clasifica aseguradoras como A más, A menos, B más, B menos, dependiendo del tipo de aseguradora. Fitch Learning, ¿verdad? Que es parte de la solvencia económica, igual que el Standard & Poor's 500, que es un índice, ¿verdad? El Standard & Poor's 500, recordemos que es la bolsa más importante o el índice más importante en Estados Unidos. Normalmente están 3 en Estados Unidos, que es el Standard & Poor's 500, el Nasdaq y el Dow Jones, ¿verdad? Que es el más antiguo, el Nasdaq de empresas tecnológicas, pero el S&P 500 es el que reúne a las empresas más grandes de Estados Unidos y es aquí donde están incluidas las aseguradoras. Entonces, por eso está la clasificación o la certificación, ¿verdad? Del S&P 500. Patricio, ¿tengo la mano levantada? Sí, profe. Una pregunta que se me olvidó hacerle cuando estaba comentando de la tergiversación y todo eso, que la tengo aquí notada que no estoy seguro de la respuesta. Sí, Patricio. Y dice, un productor que le recomiende a un asegurado dejar una póliza y comprar una nueva a través de una comparación incompleta de las pólizas puede estar incurriendo en un delito y las opciones son tergiversación, cohecho mediante reintegro, manipulación o persuasión indebida. Yo respondí persuasión indebida, el twisting, sale entre comillas. Sale entre comillas el twisting. De hecho, esa es la respuesta correcta, Patricio. El twisting, que ustedes lo van a ver, pero es prácticamente el twisting también se conoce como torsión, ¿verdad? Torsión, all right. Es parecido a la coacción. O sea, la coacción es vender bajo presión. El twisting pasa lo mismo, solo que tiene un ingrediente extra, ¿verdad? Que de hecho es una pregunta que, gracias Patricio, que se repite mucho en el examen. ¿Qué sucede acá? Es cuando yo, o sea, yo como agente, por ningún motivo le debo de sugerir a un cliente, mira, esa empresa no funciona, cancélala, mejor cómpramela a mí, ¿sí? O sea, yo no puedo por ley sugerirle a un cliente que cancele su póliza con la aseguradora y que luego me compre a mí. Eso es torsión, ¿verdad? O el twisting que se conoce. Claro. Entonces, yo no puedo venir y sugerir eso. Si el cliente dice, mira, me gusta más la tuya y la voy a cancelar, bueno, voy a cancelar mi póliza, bueno, o sea, es decisión del cliente, pero yo no puedo venir y sugerirle. Entonces, por eso digo, es similar a la coacción, o sea, es como presionar al cliente para que cancele su póliza con una aseguradora y que luego me compre a mí. Ese es el twist, ¿verdad? Profe, y hay otra que es casi similar, que dice la impresión de declaraciones despectivas
sobre la situación financiera de una compañía de seguros se Ujú. conoce como tergiversación, calumnia, alineación y subrogación. Yo respondí subrogación. Es calumnia, o sea, ese término también es cuando hablamos mal, o sea, yo tengo prohibido también, ¿verdad? Hablar financieramente mal de otra empresa, ¿sí? Esto también, o sea, en PSI, que tú preguntas en PSI, por eso encuentras este tipo de preguntas, ¿verdad? La calumnia, pero eso también aparece como, Como difamación. correcto, gracias, Ujú. gracias, difamación, Difamación. ¿sí? En algunos, incluso los Sí. que presentan Person View, aparece como difamación. En Sí, PSI, porque hay ciertas preguntas como no sé, bueno, no sé si llamarle traducción, pero es la como, traducción. ajá, como que no tiene como la impresión de declaraciones, o sea, esa partecita como la impresión como que no me hace sentido casi con lo que va, Es en vez de correcto. utilizar otra palabra. Pero sí, ok, Correcto. es Pero entonces gracias calumnia. ahí, Carmen, pues nos compartió, es el término, ¿verdad? Que en la mayoría de casos se presenta y el correcto en la traducción correcta es difamación, ¿sí? Ujú. Para una Difamación, empresa. ok. Pero en Profesor, ¿y en PSI cómo aparece? eso lo encuentran a veces como calumnia. Ok. Calumnia, está como calumnia. Ajá. Es correcto. Sí, pero es el tipo de traducción, pero se refiere siempre a la difamación. O sea, difamar es hablar mal de la parte económica. No se refiere a que, Ujú. mira, esa empresa que nosotros facturamos a otra empresa. Eso no es hablar mal. Hablar mal es cuando, o sea, y cometemos ese delito cuando hablamos financieramente mal de una empresa, cuando decimos la empresa va, está en quiebra, está en bancarrota, cosas así que afecte negativamente a la empresa, ¿sí? Entonces, eso se conoce como difamación. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver esta parte y vamos a terminar con esta parte. Aquí son algunas regulaciones de la industria, del por qué funciona como funciona hasta hoy en día, ¿verdad? El tema de seguros. Tenemos el Paul Virgin, ¿verdad? Dice acá, dictaminó que las transacciones de seguro que cruzan las fronteras estatales no eran comercio interestatal. En aquel entonces eran las mismas leyes en todos los estados. Ok, luego tenemos la de Armstrong. Otorgó a la autoridad a los estados para regular los seguros. ¿Quién regulaba originalmente los seguros? ¿El gobierno? Federal, ¿sí? El gobierno federal. Pero luego vino la ley de Armstrong y dijo, ok, vamos a darle autoridad a los estados para que lo regulen, pero siempre seguía siendo comercio Federal. federal, ¿verdad? O sea, no existían líneas, ¿verdad? Entre un estado y otro. Luego tenemos el United States, ¿verdad? Dictaminó que las transacciones que cruzan las líneas estatales sí eran comercio interestatal. Entonces estaban sujetos a la regulación federal. Siempre seguían bajo la regulación federal, pero eran comercio interestatal, ¿verdad? Primero cada estado, mire cómo fue, ¿verdad? Antes era todo lo mismo en Estados Unidos. Luego, pues bueno, el gobierno vino y le dijo, bueno, cada quien que administra los suyos. Entonces luego dijo, ok, entonces ya se dictaminó que las transacciones que crucen las líneas eran comercio interestatal. Pero luego vino la ley de Ferguson, que es una ley que se repite mucho en el examen, ¿verdad? Establece que si bien el gobierno federal tiene autoridad para regular la industria, no ejercería su derecho si la industria fuera regulada de manera efectiva y adecuada a nivel estatal. Es decir, que entonces el gobierno dice, ok, yo lo puedo hacer, pero yo no me voy a meter si tú lo administras bien. Pero si veo alguna manipulación o algo que no esté bien hecho, pues entonces me meto, ¿verdad? Porque siempre el gobierno federal tiene peso sobre el gobierno estatal, ¿verdad? Patricio, ¿tengo la mano levantada? Sí, profe, disculpe que le haga muchas preguntas, No, no, pero no. tengo, porque el examen lo tengo este sábado, por eso estoy así con las preguntas. Y hay una que referente justo a esto, que dice, el principio según el cual los seguros no constituyen una transacción de comercio y por lo tanto deben ser regulados por los estados fue establecido por, yo elegí la ley McCarran-Ferguson. Esa debe ser, ¿verdad? Lo que acabo de explicar, Correcto, por eso decía, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? que esa pregunta aparece mucho, ¿verdad? Entonces el gobierno Ajá, ok.
El gobierno federal no se va a meter a menos que sea bien administrado a nivel estatal, ¿verdad? De lo contrario, pues Perfecto. sería su derecho, que es la ley de McCarran-Ferguson. Ujú. Ok, aquí tenemos, Perfecto, gracias. con gusto, Patricio, la ley de informe crediticio justo, o la ley de crédito, más conocida como la ley de crédito. Estas preguntas sí o sí del examen. Esto tiene que ver con el consumo, con la ética, con la moral de la persona. Tiene que ver con específicamente con el crédito de la persona. Por eso hay una pregunta que ustedes podrían encontrar que dice, ¿cuál de las siguientes le solicita al asegurado autorización para que se le investigue? Si yo cometo El un delito, crédito. va a venir aquí la policía y me va a decir, mira, ¿será que nos autorizas para poderte investigar? No, simplemente me van a investigar. Pero el único caso que por ley, para que se me investigue, yo debo de autorizarlo, es el crédito. Es por eso que cada vez que ustedes van a verificar su crédito, les preguntan, ¿correcto? ¿Me autoriza para que verifiquemos su crédito? ¿Verdad? Ustedes tienen que autorizarlo. Eso tiene que ver con el consumo de la persona, con la ética y con la moral de la persona. Entonces, esa es la ley de crédito. Esas son preguntas que sí o sí aparecen en el examen. Proporciona a los individuos protección a la privacidad y el informe de crédito justo y preciso. Las compañías de seguro deben notificar a quienes, a los solicitantes, si se realizará una verificación de crédito, porque cada vez que verifican su crédito, el crédito se ve afectado. Entonces tiene que ver con la ética y la moral. Palabras claves, ¿verdad? Tenemos la ley Gramm-Leach, ¿verdad? Esta ley, ¿verdad? Permite a los bancos, anteriormente los bancos eran pues, bancos, financieras, seguros aparte, cada quien en su línea de negocio, pero esta ley permite que una línea de negocios entre en la línea de los otros negocios. Es decir, que hoy en día ustedes, un banco, les puede vender un seguro, ¿sí o no? Sí, Sí, o sea, ustedes pueden comprar un seguro en un banco. ¿Una aseguradora les puede hacer un préstamo? Sí. claro, sí. Entonces, ¿por qué? Por esta ley. Gramm-Leach permite que una industria entre en la línea de negocios de otra. Por eso se pueden hacer inversiones, préstamos, comprar seguros en cualquiera, ¿verdad? Ya sea una compañía de seguros, un corredor, un banco, una financiera, etcétera. Y luego tenemos acá la ley patriota de Estados Unidos. Esta ley surgió en el 2001 a raíz del atentado de las Torres Gemelas. Entonces, esta ley, miren, esta tiene una gran historia, es bien interesante la historia de esta ley, pero esto se aplica a muchas líneas de negocio e industrias, incluyendo la industria de seguros. Porque cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, muchas empresas fueron descubiertas que estaban lavando dinero proveniente de narcotráfico. Entonces, por eso se aplica lavado de dinero y actos de terrorismo. Terrorismo. Pues cada vez que ustedes vean, ¿verdad? Que tiene que ver con lavado de dinero y actos de terrorismo, ley patriota de Estados Unidos. Esta fue promulgada en el 2001 y a veces no aparece como lavado de dinero ni tampoco como acto de terrorismo. Pero dice, hay una pregunta que a veces dice, su objetivo es detectar y disuadir actos criminales. ¿Sí? No dice ni terrorismo ni lavado de dinero, pero sí dice actos criminales. Y la respuesta es ley patriota de Estados Unidos. ¿Sí? Que es una pregunta que constantemente aparece en el examen. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dejarlo acá, estos conceptos legales, esta parte, porque yo sé que también ya estamos sobre tiempo, también ya estamos agotados, pero esta otra sección sí me interesa que la agarremos frescos, ¿verdad? Mentalmente y no agotados, porque es una parte que sí o sí, créanme que les va a ayudar muchísimo a responder preguntas de examen y también sobre estos conceptos vienen muchas preguntas de examen de lo que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a terminar hasta acá. Patricio, tengo la mano levantada antes de terminar. Sí, profe, tengo otra preguntita No te preocupes, Patricio. acerca de que dice, el caso USA versus el Southeastern Underwriters Association del 1944 determina que, estoy leyendo la imagen que usted puso, las opciones es
El seguro es comercio y debe estar sujeto a reglamentos federales. El seguro es comercio y debe estar sujeto a reglamentos estatales. Los individuos que negocien con seguros están sujetos a los mismos reglamentos que los corredores de inversiones. Las compañías aseguradoras que negocien seguros están sujetos a los mismos reglamentos que los bancos y asociaciones de ahorro y préstamo. Por lo que mi lógica, por lo que estoy viendo, es la A. El seguro es comercio y debe estar sujeto a reglamentos federales. Aquí está. ¿Verdad? Solo quiero confirmar que estoy en lo correcto. Sujetas a la regulación federal. Federales, all right. So, sí. Es correcto, Patricia. Vamos para esa. Sí. Yo creo que tú ya estás más que preparado. Es que te he oído en toda la clase y yo siento que ya te puedes todo. Estás Sí. listo. Sí, a veces sí, yo también creo eso, pero no sé, a veces últimamente como que uno le llegan las dudas un poco, pero sí. Ahí vamos. Seguro, la verdad que sí. El día lunes próximo, Patricia nos va a compartir ahí su experiencia. Claro que sí, así será, ahí vamos. Así es. Así es. Entonces, no, gracias ahí a todos por su participación. Por lo menos ahorita vimos alguna introducción, ¿verdad? Vimos a rasgos generales, ¿verdad? Ya el día de mañana tenemos clase. Empezamos a ver ya algunos conceptos de los contratos, ¿verdad? Que es sumamente importante y entramos a ver la parte de los seguros de vida. Luego ya nos pasamos a la parte de salud, que son conceptos legales, que es lo donde nos vamos a enfocar y que es sumamente importante para comprender cómo funcionan los seguros. ¿Listo? Tengo la mano levantada de Carmen. Sí, maestro, una preguntita. Dígame, Yo Carmen. tengo descargado el curso de la 214, entonces mi información está corta. ¿Cómo yo me paso a lo que es la 215? Porque ya yo hice el proceso de la 214 con ustedes. Sí se puede hacer un upgrade, ¿verdad? No hay ningún problema si usted escribe a soporte o al chat o llama directamente a la escuela y usted pide que se le haga un upgrade, sí se puede hacer, ¿verdad? Y ahí le va la información, pero sí se puede hacer. Y de hecho, pues yo totalmente de acuerdo, ¿verdad? Si usted se pasa a la 215, de verdad que la motivo la insto para que saque la 215. Créanme que va a valer la pena. Sí, porque mi pasión es salud en realidad. Yo conozco eso porque lo trabajé en mi país por muchos años, pero en este país veo que ambas ramas tienen su demanda. No, y no solo por eso, miren, gracias Carmen porque lo menciona, ambas partes tienen su rama, pero ustedes van a encontrar gap, ¿sí? ¿Qué son los gap? Son complementos de los seguros, es decir, que yo compro una póliza y le puedo agregar complementos, pero para agregar, vamos a suponer, yo tengo una póliza de salud y le agrego un ADD, pero para agregar el ADD me exigen una licencia de vida. Una licencia. Ok, perfecto. Entonces, esos son gaps, son complementos o en vida. Yo tengo, vamos a poner, hay un gap que es de indemnización hospitalaria. Entonces, yo estoy vendiendo vida, pero quiero agregarle un complemento de indemnización hospitalaria. Necesito tener una licencia de salud. ¿Me explico? Entonces, yo por eso les recomiendo mucho porque de esa forma no se van a limitar con los complementos. Está bien, si ustedes van con una línea, perfecto, ¿verdad? Pero teniendo las dos, les da más oportunidad a trabajar complementos. Y los complementos, créanme que cuando ustedes entran a la industria, los complementos es la forma más rápida en que yo puedo empezar a generar ingresos, ¿sí? A medida que voy creciendo, lo voy compensando con complementos a medida que crezco, pues ya a largo plazo, pero pues eso me empieza a generar ingresos inmediatos. Entonces, esos complementos les va a ayudar mucho en la carrera como tal. Muchas gracias. Claro, con mucho gusto. Con mucho gusto, Carmen. Cualquier duda, ya sabe que ahí estamos a la orden y bienvenida. Ahí yo mandé mi número y también ahí me lo está pidiendo Eva, ya lo había mandado anteriormente, no lo digo acá, bueno, estamos grabando la clase, pero en el chat ustedes lo tienen, ¿verdad? Para que si es necesario, pues con mucho gusto me pueden escribir y yo les puedo apoyar con él, ¿listo? Ahí lo tienen para que lo tengan, valga la redundancia, ahí se los mandé para que lo tengan grabado. Dice aquí María Murillo, perdone, entré tarde a la clase, puedo saber después el tema y tener un resumen de clase. Encantado de estar.
Bienvenida, María. Sí, de hecho, pues la clase siempre la grabamos, siempre se los mando y siempre les mando recursos para que ustedes practiquen. En la plataforma hay más recursos y con mucho gusto les puedo apoyar con dudas que ustedes tengan, pues con gusto estamos ahí para servirles. ¿Listo? Profe, en la plataforma, ¿en qué parte encuentro los quiz para practicar? Porque estaba chequeándolos, lo encontré la vez pasada, pero esta vez no sé Al por qué no final, los... al final de los módulos hay un simulador, ¿verdad? Que es de 150 preguntas, 155 preguntas, pero aparte se está trabajando un módulo que es de intensivo, entonces ahí se están subiendo varios simuladores que son relacionados a diferentes preguntas. O sea, que siempre están al final, ¿verdad? En los módulos. Ok. All right, perfecto. Ahí sí cuando tenga tiempo, ahí sí me pueden mandar quizzes, por favor. Se lo agradecería, que eso sí me ayuda bastante. Yo vi que él tiene una app, que en el app tú puedes entrar a quiz dependiendo, debajo de cada link de las clases, veo que hay un quiz también. Correcto. Es correcto. Sí, y yo siempre les apoyo, o sea, siempre les mando que ese es el correo que a ustedes les llega, pero pues siempre trato de complementarles, ¿verdad? Con otros simuladores para que ustedes también practiquen en casa. Normalmente lo que les mando con clase son preguntas que van relacionadas a los temas generales que hemos visto hoy en clase, pero igual en la plataforma ustedes tienen para practicar y miren, las preguntas, ustedes créanme que les va a ayudar mucho los simuladores, pero no se aprendan de memoria las preguntas, ¿sí? Yo les recomiendo siempre que traten de comprender, ¿verdad? Hacer análisis y siempre recalco eso, tratemos de comprender por qué es esta y por qué no es otra respuesta, ¿verdad? O sea, démosle una razón. Eso es lo que nos va a ayudar a pasar el examen, porque si nos aprendemos la pregunta y no la cambian, vamos a tener problemas para contestar. Es que y uno dice, es que no la entiendo, ok, pero hay mucha información. ¿Se acuerdan los que estuvieron en clase de la semana pasada? Hicimos esa simulación en vivo. Y siempre vamos a encontrar palabras claves que nos dan mucha información. Entonces, el éxito es comprender los conceptos. Entonces, ahí vamos, cuando vemos el mapa completo, veamos cómo funciona y eso va haciendo un poquito más simple. Entonces ya empezamos a relacionar, ok, esta palabra va acá, está acá, y eso va a ayudar a que pues uno pueda avanzar y le pueda encontrar un ritmo, ¿verdad? A toda la información, ¿ok? Entonces, igual me pueden escribir con toda confianza y solo me disculpan que a veces me demoro un poquito, pero que sea tarde trato de responderles. Ustedes saben que sí. Así que Dios me los bendiga a todos, que tengan una feliz noche. Nos vemos el día de mañana y a los que están por presentar igual, vamos con todo, con ayuda de Dios, sí se puede. Buenas Buenas noches, noches a profesor. todos. Feliz Buenas noche, noches. suerte. Gracias, Buenas profe. noches. Hasta pronto. Bye bye. Buenas Bye. noches.